Hola, muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Increíblemente y de forma absolutamente bochornosa, aun con la cantidad tremenda de casos ocurridos desde la prehistoria hasta la actualidad, la ciencia en general aún se niega a pensar en dos verdades absolutas: que existe vida inteligente más allá de la Tierra y además que han llegado hasta aquí. Ignoran que llevamos toda la vida observando, pintando, mirando con asombro y sufriéndoles muchas veces en nuestras carnes en formas de abducciones. Los gobiernos pues tratan de taparlo todo, quizá por no crear un ambiente de locura colectiva, ¿no? Dado cómo es el hombre, una naturaleza violenta, siempre nuestra, ¿no? Pero son innegables los miles y miles de avistamientos más o menos cercanos en forma de encuentros del segundo tipo, un aterrizaje que se haya podido pues producir dentro de los miles que han ocurrido, o del tercer tipo, un contacto total y brutal incluso dentro de nuestras habitaciones. El miedo a afrontar esta certeza aún no está reconocido con un nombre dentro de la psiquiatría, pero eso no significa que no exista. Hay miedo a los extraterrestres. La psicología no sabe cómo llamarlo, pero existe en la población. Y el hombre es curioso con las películas, pero a la hora de la verdad no afronta la verdad de que hay personas sobre las que se han podido realizar todo tipo de espantos dentro de sus contactos, en sus abducciones, y solamente quieren pues afrontar la vida de una manera. No quieren ni saber, ni quieren ver, ni quieren creer. No es una creencia todo esto, pero ellos te dicen que no se lo creen, no se lo quieren creer tampoco, ¿no? Y no es una creencia, es una verdad clarísima, ¿no? Y lo cierto es que eso pasa porque la verdad es dura. Nos hacen todo tipo de pruebas, sobre todo esos famosos grises de 1,20 metros, ¿no? Macrocéfalos, ojos almendrados y negros, ¿no? Y ese miedo a lo supuestamente desconocido no es algo que se olvide por parte de las personas que tienen el disgusto de vivirlo. Nadie olvida, por supuesto, un secuestro, ¿no? Pero, claro, todavía hay más miedo a la hora de afrontar un secuestro en donde se ha perdido tiempo de tu vida y además has visto criaturas que han hecho lo que han querido contigo, dejándote luego en otros lugares al respecto de donde estabas. Nadie olvida las marcas, las parálisis del sueño y el terror de todo este tipo de incidentes. Y tampoco se lo dicen a nadie, por miedo al qué dirán. Bien, con esta consigna empezamos este programa porque es más que interesante que uno de los mejores científicos de la historia, Stephen Hawking, pues siempre estuvo completamente horrorizado ante un contacto extraterrestre con la humanidad. Nunca jamás, según él, se debió mandar el mensaje de Arecibo, por cierto, respondido en el fenómeno de los círculos de las cosechas en el año 2001, ¿no? Lo decía porque, bueno, aparte de que en aquel círculo de las cosechas, en aquella respuesta, aparecían los grises, ¿no? Bien, pues siempre expresó Stephen Hawking un problema gravísimo a la hora de analizar la comunidad científica el tema extraterrestre. Y la premisa que decía era la siguiente. Por ejemplo, Gliese 832c, un planeta potencialmente habitable, pues resulta que podría recibir la señal y de haber una respuesta por su parte, suya, pues nosotros, por nuestra parte, deberíamos de ser más que cautelosos,
a la hora de redirigirnos a él. Según Stephen Hawking, si lo hacemos y ellos fuesen muchísimo más inteligentes de lo que podamos imaginar, algo que es más que plausible, pues podrían tratarnos pues poco menos que como a bacterias, algo que por otro lado ocurre, lo hacemos nosotros, lo digo como científico y estudioso del tema de las abducciones, también nos tratan poco menos que como a bacterias o animales de laboratorio, ¿no? Y lo estoy diciendo porque a nivel de documentación sabemos pues cientos de casos, pero es que el tema de las abducciones ha ocurrido durante toda nuestra historia. No hay más que ver que, por ejemplo, aparecen los Wandjina de Australia, son los mismos seres grises. Entonces, claro, dicho todo esto, pues no me extraña que Stephen Hawking no las tuviera todas consigo, ¿no? Y ¿sabéis qué? Pues es lógico, porque esto ya está ocurriendo. Y esto lo afirmo porque el comportamiento que tienen esos grises en las visitas de dormitorio y sus formas de actuar son siempre agresivas, con experimentos terribles que van desde tomas de muestra biológicas y de sangre hasta pruebas de límites del miedo. Muy interesante todo esto, ¿no? Muestras genéticas y ginecológicas humanas, y que todo eso sea por una cuestión de supervivencia. Necesitan algo, y ese algo es lo que realmente perturbaba a Stephen Hawking, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros que lanzar una señal al espacio, pudiendo haber civilizaciones que les venga estupendo venirse para acá y curarse si necesitan algo y están enfermos? Según Stephen Hawking, pues algún día la humanidad va a tener que largarse de este mundo, va a tener que abandonar el sistema solar, si es que no se autodestruye antes, para colonizar otros mundos, y entonces podríamos pensar en el sistema Alpha Centauri a 4,37 años luz, ¿no? Sistema estelar más cercano al nuestro, ¿no? Siendo así que nuestro desarrollo para hacerlo, pues resulta que tiene una fecha de caducidad, 1000 años. Eso es lo que dijo Stephen Hawking. 1000 años tenemos para alargarnos de aquí, ya que a medida que vayamos desarrollándonos tecnológicamente también, y como una simple regla de 3, tendremos más avances científicos para perjudicarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de guerras, del calentamiento global, de pandemias, de dejadez ante programas, por ejemplo, de protección ante tormentas solares, y por supuesto de dejadez ante programas de desvío de asteroides, los cuales tendremos que aprender a cambiar su trayectoria de forma perfecta y a calcular su existencia mucho antes de lo que lo hacemos ahora. No se está dando dinero a la ciencia, pero sí a la guerra, y eso a Stephen Hawking, por supuesto, pues le molestaba completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que en el año 2062 el cometa Halley, ¿no?, cuando pase cerquita, pues no le dé por darse un golpazo con la Tierra, ¿no? No le dé por desviarse de su órbita, ¿no? A día de hoy el sistema DART, de cambio de trayectoria de asteroides, pues es posible que pueda desviar alguno de los cuerpos, pero los más grandes, ¿estamos seguros de poder hacerlo? ¿No? Es posible que el cometa Halley pues sea demasiado grande como para que podamos hacer algo con él, ¿no? Y bueno, también incluso podría ocurrir algo de características incluso más catastróficas, como ocurre en la película de Melancolía, ¿no? Un planeta perdido, quizá ese supuesto planeta X, que no se sabe si existe o no, que está en la órbita del Sol. Puede ser que sí o que no. Hay muchos científicos que dicen que sí, otros que dicen que no, ¿no? Pero que sean capaces de acercarse y colisionar con nosotros, al igual que hizo el planeta Theia en la antigüedad, y gracias al cual tenemos a la Luna. Es decir, que este tipo de cosas pasa, ¿no?
si por la deriva, por ejemplo, de la gravedad de nuestros grandes planetas gaseosos, básicamente Saturno, pero vamos, sobre todo Júpiter, pues un gran asteroide, pues se viene para acá, lo llevamos, pues podríamos decir, bastante claro, y esto tiene que cambiar en 1000 años. Esto lo exponía el señor Hawking, ¿no? Entonces, claro, mientras tanto, hoy nos estamos amenazando como niños en el recreo con bombas nucleares para ver, pues básicamente, y os lo voy a decir bien clarito, para ver quién la tiene más grande. Es así de brutal y de tenebroso el asunto, ¿no? Solamente existe una manera para liberarnos de todo este entuerto. Pues tendremos que aprender de Stephen Hawking y su manera de ver el universo para largarnos algún día a Gliese 832c, a Alpha Centauri o, por ejemplo, al planeta TRAPPIST 1e, porque si no, todo lo que se ha hecho en este planeta, pues no habrá servido para absolutamente nada, se convertirá en polvo cósmico. Y no es plan que pinturas como la Última Cena de Cristo, por ejemplo, o el David de Miguel Ángel, pues se pierdan en la nada de la nada de la nada de la oscuridad del cosmos, ¿no? Un cosmos al que, por cierto, no sabemos pues hacia dónde va, ¿no? Que también es la nada, ¿no? Y que empezó con un Big Bang que tampoco tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Creado por un dios, creado por otro dios, creado por otro dios, y no tiene ningún tipo de lógica científica, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras tanto, la ciencia se niega a ver la inevitable presencia del fenómeno ovni durante millones y millones de años en nuestra historia, algo que, por cierto, pues ha aparecido en decenas y decenas de obras de arte que muestran la misma verdad que dicen los abducidos o las personas que observan las asombrosas formas de los ovnis. Y si no, pues que se lo pregunten a las personas que observaron y que fueron testigos de la aparición de un Vimana en Moscú el día 18 de enero del año 2011, algo que fue exactamente lo mismo que vieron las civilizaciones de la antigua India en el pasado. Entonces, claro, ¿cuáles eran las intenciones de aquel objeto? ¿Mirarnos nada más para establecernos? Stephen Hawking, sin duda, expondría que esas labores de vigilancia, por supuesto que no serían porque sí. Nosotros no miramos al cielo sin una razón plausible. Lo hacemos para maravillarnos, para descubrir y para asombrarnos. Y en un futuro, pues tendríamos que concebir que para establecernos en algún lugar cuando nuestro planeta ya no pueda más por nuestra culpa, ¿no? Y claro, visto esto, ¿quién puede decir que este Vimana que estamos viendo ahora mismo en pantalla no lo hizo ya en el pasado y ha tenido que volver cuando ha tenido que ser necesario según su plan de posible establecimiento aquí? Bien, el tiempo es relativo, como dice la ecuación de la relatividad de Einstein, ¿no? Y evidentemente ese ovni pues ha querido o ha tenido que volver por alguna razón, y no es porque sí. Los propios indios pues hicieron en la India pues grandes construcciones en honor a lo que vieron, y es lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Moscú. Y esto, claro, nosotros pues vamos a necesitar hacerlo en algún momento. Entonces, ¿qué es el fenómeno ovni? Pues es más que posible que un fenómeno de observación a nuestro planeta, pero también un fenómeno de observación a la civilización humana. Mirar cómo es el planeta que descubrieron y al que bajaron en su día, ser partícipe de una posible asociación con otras razas que nos hayan descubierto, ¿no? Para establecer un plan para la humanidad para cuando ya no estemos, o si ya llegamos al límite de estar a punto de romper el planeta en pedazos, pues bajar y pararlo.
todo esto, ¿no? Esto es más que posible porque estamos ante un planeta de los quizá trillones que haya, pero si están cerca, pues es habitable para ellos y por tanto, pues, como decía, lógico que se acercasen, igual que haríamos nosotros, igual que tendremos que hacer, según Stephen Hawking, como mucho, muchísimo, dentro de 1000 años. El universo es un lugar absolutamente desconcertante de lo grande que es, pero es inevitable que haya dos factores de la humanidad en él. La fascinación, efectivamente, por explorar, pero también el miedo por encontrar lo explorado. Y lo estoy diciendo por el tema de las abducciones. Si nos encontramos con esos grises, ¿qué va a pasar? ¿Y qué van a pensar de nosotros ellos? Aquí entra ese miedo de Stephen Hawking, el miedo por ser descubiertos y destruidos, y el miedo porque nos autodestruyamos antes de pensar en paz sobre el universo, sin tener en mente de ir a otro planeta. ¿Pero para qué? ¿Para seguir matándonos allí? El miedo de Stephen Hawking era, claro, evidentemente, muy bien, nos cargamos este planeta, nos vamos a otro, pero para seguir matándonos allí. Bueno, ya termino. Ese precisamente sea quizá el kit de la cuestión del fenómeno OVNI, ya que el incremento de avistamientos pues resulta que se ha multiplicado exponencialmente con la caída de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Hay más ovnis que en la antigüedad, o al menos los podemos documentar más, pero sobre todo, sin ninguna duda, sí que os puedo decir que hay muchísimo más, porque efectivamente ahora estamos en disposición de cargarnos nuestro propio mundo. Y claro, es más que posible científicamente que el acercamiento de extraterrestres de diferentes formas y de diferentes lugares sea de vigilancia por su propio miedo al ser humano, ante lo que podamos hacer, ante nuestra manera de entender la vida, más que para vivirla, pues para destruirla y para destruir todo lo que haya en la naturaleza, para matar nuestra naturaleza. Pues eso es lógico que sea vigilable y es lógico que estén aquí para ver cómo somos de malos. Es completamente pues algo científico para observarlo, ¿no? Algo que mata sin razón es digno de vigilar. Quizá llegue el día en el que Stephen Hawking, allá donde esté, y si me está escuchando, a mí y a miles de personas que pensamos como él, ¿no? Pues que el miedo al universo sea también inverso, que el universo tenga miedo de nosotros con la tecnología que lleguemos a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues si alguien viene y los llamamos ovnis, pues es que este miedo del universo al respecto de nosotros, pues se esté, bueno, pues esté ocurriendo más y que esté pues pasando ahora mismo. Es más que posible que aunque los extraterrestres tengan una tecnología absolutamente inigualable y también inimaginable para nosotros, pues también tengan miedo de que destruyamos un planeta habitable, aunque haya muchísimos. Pero si están cerca, ellos podrían aprovecharlo y quizá no estén de acuerdo con que nosotros nos lo vayamos a cargar. Lo lógico es que se acerquen a ver qué es lo que hacemos con él. Yo desde luego lo haría. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa en honor a la visión del universo de Stephen Hawking y también a todo lo que es su legado. Y nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.